Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, a la hora que me estén escuchando. Vamos a empezar con el capítulo de fisiopatología general. El tema asignado para hoy es edema. Edema, chicos, es un signo, por consiguiente, se aborda un poco más en semiología, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora es en el mecanismo, cómo es que se produce este edema. Aquí en la imagen lo que les traje es el signo de la fobia. Es decir, si presionamos una estructura donde hay acúmulo de líquidos y después de presionar retiramos el dedo y esta hendidura se demora en recuperar su posición original, nos encontramos ante el signo de la fobia. Y eso es característico que edema. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recordaris de lo que es la fisiología, principalmente a través de las fuerzas de Starling, y un pequeño aproximado de las etiologías, cuáles son los causales, pero esto ya se abordará mucho más ya en los respectivos capítulos en que qué enfermedad produce múltiples signos y uno de ellos va a ser edema. Y ustedes ya van a hacerse una idea, ok, el edema se puede producir por esta causal. Muy bien. Vamos a recordar ahora qué son las fuerzas de Starling. Ojo, que no estoy hablando de la ley de Frank Starling, que recordarán de fisiología cardíaca. Estamos hablando de las fuerzas de Starling. Primero vamos a hacer una pequeña analogía. Imaginen que tienen una botella con agua. Esta agua que está dentro de la botella está empujando las paredes internas de la botella, es decir, que está haciendo una fuerza contra la pared de la botella. Ahora imaginemos que esta botella la ponemos dentro de un estanque y lleno de líquido. Este líquido externo también va a estar golpeando, presionando contra la pared de la botella y también va a tener una fuerza en oposición a esta, la posición original. Muy bien, hasta ahí tenemos fuerzas del agua dentro de la botella que empujan para afuera y fuerzas del agua que están fuera de la botella que empujan para adentro. Ahora imaginemos que dentro de la botella colocamos una pequeña esponjita. Y recuerdan que es la característica de la esponja, absorbe agua. Entonces va a estar ejerciendo una fuerza hacia adentro. Y ahora si hacemos lo mismo en el estanque, ponemos esponjas en la parte externa de la botella, estas esponjas también van a estar absorbiendo agua. Entonces van a estar ejerciendo una presión en este sentido, fuera de la botella. Y para recordar, las fuerzas de Starling hablamos de dos presiones, de dos tipos de presiones. Presión del agua y presión de la proteína. Lo que he hecho ahora, hacer una analogía que la esponja es nuestra proteína. Entonces tenemos la presión hidrostática y la presión oncótica. Muy bien, recordando esta analogía, ahora nos vamos al cuerpo humano. Imaginemos que esa es una arteria cortada transversalmente, pero recordando que esto puede ser cualquier vaso, es decir, puede ser una vena, puede ser una arteria, puede ser una arteriola, un capilar, etcétera. ¿Qué tenemos dentro de este vaso? Tenemos sangre. Y así como la botella, esta sangre, este líquido está golpeando internamente las paredes del vaso. Y la fuerza que estaría haciendo son estas flechas rojitas. Pero recordemos que la sangre tiene múltiples elementos. Uno de esos elementos, ¿cuál es? La proteína, múltiples proteínas, y esas proteínas son como las esponjas, están chupando, absorbiendo agua, el líquido, y por consiguiente la fuerza que va a ejercer son en ese sentido de las flechas verdes. Pero así como la botella está en un estanque, nuestro vaso está en el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos el intersticio, este intersticio tiene tejidos, células, etcétera. Y así este mismo intersticio va a tener líquido, y ese líquido, ¿qué tipo de fuerza va a tener? Desde afuera va a estar apretando nuestro vaso, pero recordando que estos tejidos, estas células también tienen proteínas, y estas proteínas, como las mismas esponjas, van a estar absorbiendo y van a estar jalando el líquido en ese sentido. Muy bien, entonces recordemos que las fuerzas del agua se llaman hidrostática y las fuerzas de la proteína se llaman oncótica, pero tenemos líquido dentro del capilar y en el intersticio. Y tenemos proteínas dentro del capilar y en el intersticio. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Muy bien, tenemos una presión hidrostática, tanto capilar como intersticial, y una presión oncótica, tanto capilar como intersticial. Y si nos vamos a valores, recordando que fisiología era bastante números, ahí están sus valores. Hidrostática capilar, 25 milímetros de mercurio. Hidrostática intersticial, 3 milímetros de mercurio. Oncótica capilar, 28 milímetros de mercurio. Oncótica intersticial, 8 milímetros de mercurio. Antonio, ¿me tengo que recordar esto? No, chicos. Pero es importante recordar esto un par de minutos para poder entender lo siguiente.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que valorar el flujo de líquido. Muy bien, tenemos fuerzas que en nuestro vaso, tenemos que van fuerzas que empujan el líquido hacia el vaso, hacia adentro, pero otras que llevan fuera del vaso. ¿Se dan cuenta? Aunque son cuatro flechas, cuatro tipos de flechas, en realidad se puede decir que son dos tipos de flechas, porque tanto la verde como la azul están llevando para adentro, hacia el vaso, y tanto como la roja como la mostaza está llevándolo para afuera, hacia afuera del vaso. Y se dan cuenta, es como un tira y afloja. Es como si fuera el juego de la cuerda, ¿para qué lado gana más? Y si se mantiene un equilibrio, todo está en perfecto equilibrio, circula todo normal. Pero si es que alguno estuviera un poco más fuerte, el líquido se va a estar acumulando o dentro de la arteria o en el intersticio. Ahora, si nos vamos a los valores, hay que hacer la suma y resta. ¿Hacia el vaso cuáles son? Hemos dicho que son la presión oncótica capilar y la presión hidrostática intersticial. Ahí están hacia el vaso, pero las que están botando, las que están jalándolo fuera del vaso, son la rojita y la mostaza, la hidrostática capilar y la oncótica intersticial. Así, tenemos como que cada personita es un tipo de fuerza, es un tipo de presión. Si nos vamos a los valores, 31 y 33. Pero si tenemos así, si nos vamos aquí, por ejemplo, a esta arteria, 31 para dentro del vaso, 33 para fuera del vaso. Oye, Antonio, esto me está indicando que el líquido se va a estar yendo fuera del vaso. Esto a la larga me va a producir acumulación de líquido fuera del vaso. Esto me produciría edema. Sí, chicos, es verdad. Si yo les explicara hasta ahí, es verdad, yo les daría la razón que esto a la larga produciría edema sí o sí. Pero nuestro cuerpo, como es bien sabio, no se quedó ahí, sino que produjo otra estructura, que son los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a recoger el exceso de líquido en el intersticio y se lo van a llevar a la circulación linfática. Muy bien. Es decir, que es cierto que aquí va a haber acúmulo de líquido, pero el tejido linfático, el vaso linfático, se lo lleva. Muy bien, entonces estamos en un perfecto equilibrio. Si no hay ningún desequilibrio, no hay ninguna disturbancia, listo, aquí nos mantenemos normales. Pero ahora, si ya se están pensando un poquito más, ¿cómo se produciría edema? Cuando las fuerzas que van hacia el vaso, este número 33 se incrementara, o si no, este número 31 se redujera. Entonces, cuando las fuerzas que van fuera del vaso, que ya sabemos cuáles son, se incrementan de valor, esto me produciría un acúmulo de líquido fuera del vaso y eso me produciría edema. Pero no solamente que estos incrementen de tamaño, sino que este azul y este verde también se reduzcan de tamaño. Si se reducen de tamaño, por consiguiente, no va a no tener tanta fuerza y van a provocar que el flujo de líquido se vaya afuera del vaso. Y quiero que vean cuáles son los valores más altos, chicos. Los valores más altos, ¿cuáles son? El 25 y el 28. La presión hidrostática capilar. Hidrostática capilar, ¿cuál es? La sangre. ¿En qué casos la sangre aumenta de fuerza, aumenta de tamaño? Recordarán ustedes, por ejemplo, en una hipertensión arterial. Nos vamos al otro valor mucho más grande. Presión oncótica capilar. Está en este lado. Oncótica capilar. Las proteínas en la sangre. ¿Qué patologías quizás me puedan hacer que las proteínas en la sangre se reduzcan de tamaño? Si esto se redujera de tamaño, quizás hay múltiples causas. Quizás que el hígado no me produce suficiente proteína, quizás que mi riñón está perdiendo demasiada proteína, etcétera. Eso ya son múltiples causales ya que se puedan ver. O inclusive también, por ejemplo, si es que mi vaso linfático tuviera algún problema y no puede llevarse el líquido. Si no se puede llevar el líquido y todo esto está normal, por consiguiente, aún habría acumulación de líquido en el intersticio. Entonces, chicos, esa es la causa. Ya saben cómo es que se produce el edema, pero ahora nos vamos a abordar un poco más, casi microscópicamente. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es una diferenciación entre etiología, entre trasudado y exudado. Yo les aquí hago el ejemplo. Aquí tenemos nuestro capilar tranquilito, sanito, aquí con nuestro endotelio. Aquí que tenemos dentro, tenemos proteínas. ¿Qué también tenemos dentro? Tenemos glucosa, tenemos LDH, que es la lactato deshidrogenasa, es una enzima,
normalmente que está dentro de las células, pero obviamente también hay uno que otras chiquitas dentro en la misma sangre. ¿Qué produciría edema? Por ejemplo, que la presión hidrostática vascular se incremente, como hemos mencionado, en una posible hipertensión. O, por ejemplo, sino que la presión oncótica vascular se reduzca. Si haya menos proteínas en la sangre, va a tener menos fuerza que jala el líquido para dentro del vaso y me produciría un mayor acúmulo de líquido. ¿Esto qué produciría? Como mi endotelio está un poco afectado, el líquido se escapa. Se escapa hacia el intersticio y ¿qué vamos a tener aquí? Se va a estar escapando un poco de proteínas, un poco de LDH, un poco de glucosa. Ahora vamos a otro caso, en que estos no son los causales que ha pasado, sino aquí tenemos nuestro vasito, pero que ven en el endotelio, se está separando, ya no está tan pegadito como en el otro lado, se está separando. Esa separación, ¿qué implica? Que es una permeabilidad capilar incrementada. El capilar debería estar junto, preciso, y debería seleccionar qué cosa pasa a través del endotelio y qué cosa no. Pero al haberse separado quizás por múltiples causales, se abre de esta manera y que provoca que se acumule líquido externamente. Así también como los vasos linfáticos pueden ser alterados, cuando los vasos linfáticos se alteran principalmente el tejido, el tejido endotelial de los vasos. ¿Qué produce en esta ocasión? Normalmente se produce esto en base a infecciones, en base a procesos oncológicos, por consiguiente va a haber aquí presencia de células inmunitarias. Aquí, como el endotelio está separado, todo se escapa, todo se escapa. ¿Qué produce? Que aquí no hay solamente pérdida pequeñas de proteínas, sino hay a gran escape, hay gran fuga de proteínas, de glucosa, de LDH, y también vamos a ver acúmulo de células. Normalmente eso se produce a causas repito, procesos oncológicos, algún cáncer, etcétera. Y esta principal diferencia se va a conocer como el trasudado y exudado. Ahora, aquí yo les digo, y les voy a decir mencionar oralmente nada más algunos ejemplos, chicos. Aquí, por ejemplo, presión hidrostática vascular incrementada, ya sea, por ejemplo, una hipertensión o una insuficiencia venosa, en que la presión hidrostática intersticial es la reducida o una presión oncótica vascular que está reducida, por ejemplo, pérdida de proteínas, ya sea por un síndrome nefrótico o insuficiencia proteica, ya sea por dieta, ya sea porque el hígado no está produciendo las adecuadas, etcétera. Aquí la primera capilar, cuando se altera, normalmente en infecciones, altera todas estas células, por consiguiente las células inmunitarias se incrementan, o los vasos linfáticos alterados, por ejemplo, en el hipotiroidismo, lo que produce es de que las proteínas no se pueden degradar fácilmente del intersticio y se acumulan los vasos linfáticos. Y ahí se produce el conocido mixedema pretibial normalmente en estos casos. Y bueno, aquí son algunas características que pueden encontrar proteínas, glucosa, LDH. Este está más dirigido a lo que es efusión pleural, es decir, derrame pleural, pero ya aquí más o menos se entiende que es el mismo mecanismo, el mismo proceso que produciría un edema en cualquier tejido del cuerpo. Bueno, chicos, si no sería todo por esta ocasión, ya saben en qué redes nos pueden contactar y asimismo también en cualquier momento pueden contactarse conmigo y gustoso les podemos resolver cualquier duda. Hasta luego.